¿Alguna vez has sentido esa presión en el pecho que casi no te deja respirar? Esa combinación desgastante de ilusión y dolor cuando la persona que amas no está realmente disponible para ti. Sé exactamente por lo que estás pasando. Sé que tu mente no descansa. Analiza cada mensaje, cada pausa, cada excusa. Lees entre líneas. Esperas señales. Intentas descifrar silencios. Y mientras tanto, duele. Te gusta él. Mucho. Sientes una conexión profunda, casi magnética. Tu lógica te dice que podría ser el indicado, pero la realidad te golpea. Porque no estás sola en su mundo. Hay otra presencia. Tal vez una ex que nunca terminó de irse. Quizá una pareja actual con la que ya no hay amor, pero sí costumbre. O una relación complicada de la que él jura no saber cómo salir. Y tu cuerpo lo percibe como amenaza. Tu amígdala, esa parte primitiva del cerebro diseñada para protegerte, se enciende. Tu instinto te empuja a actuar, a recuperar el control, a exigir una respuesta. Piensas, tiene que elegir. O ella o yo. Parece lógico, ¿verdad? Pero déjame hablarte con total honestidad, desde la neurociencia. Esa estrategia es un error. Y no uno pequeño. Es un error decisivo. Si lo presionas con un ultimátum ahora mismo, lo más probable es que corra hacia ella. No porque la ame más, sino porque el cerebro humano, cuando se siente acorralado, reacciona defendiéndose. A eso se le llama reactancia psicológica. Cuando alguien siente que le quitan su libertad, su mente automáticamente se resiste y se aferra a lo conocido, incluso si lo conocido lo hace infeliz. La presión genera huida, no elección. El deseo atrae. La obligación repele. Por eso, si intentas forzarlo, perderás. No se trata de empujarlo a decidir. Se trata de hacer que decidirte a ti sea inevitable. En lugar de presionar, necesitas influir en su sistema de recompensa. Necesitas que la sola idea de perderte le resulte más dolorosa que el caos de terminar su relación actual. No estamos hablando de manipular ni de jugar sucio. Estamos hablando de comprender cómo funciona el cerebro humano y usar ese conocimiento con inteligencia. Aquí entra una estrategia distinta, el contraste absoluto. En vez de luchar contra sus defensas lógicas, vas a hablar directamente con su parte emocional, con su sistema límbico, donde nacen el apego, el deseo y la conexión. Cuando entiendas esto, dejarás de competir. Y empezarás a convertirte en la única opción que su mente realmente quiera. Bienvenida a la psicología de la elección. Para ganar este juego primero debes entender el terreno. Y ese terreno es su mente. Muchas mujeres se hacen la misma pregunta una y otra vez. Si él dice que no es feliz, si afirma que ya no la ama, ¿por qué sigue ahí? ¿Por qué vuelve a casa cada noche? La respuesta no es romántica. Es biológica. Él no se queda por pasión. Si todavía sintiera deseo y novedad con ella, ni siquiera estarías en su radar. Entonces, ¿qué lo retiene? 3 fuerzas muy poderosas: comodidad, culpa y miedo. El cerebro está programado para ahorrar energía. Evita el cambio. Evita la incertidumbre. Evita el riesgo. Cambiar de vida cuesta. Y mucho. Terminar una relación estable no implica solo separarse de una persona. Implica drama emocional, conversaciones incómodas, juicios familiares, dividir pertenencias, alterar rutinas, quizá afectar hijos. Todo eso se traduce en estrés. Y el estrés eleva el cortisol. Y el cerebro odia el cortisol. Por eso prefiere quedarse en una infelicidad conocida antes que lanzarse a una incertidumbre desconocida. Él vive en un equilibrio mediocre. De un lado, el aburrimiento. Del otro, el miedo a romperlo todo. Y aquí es donde muchas se equivocan. Creen que insistiendo, reclamando o compitiendo lo convencerán. Pero para que él dé un salto tan grande, tú no puedes ser otro problema. Debes ser una recompensa enorme. Debes representar un futuro tan atractivo que haga que el riesgo valga la pena. Sin embargo,
Cuando la inseguridad aparece, ¿qué sucede? Reclamas, te quejas, exiges explicaciones, intentas provocarle celos, lloras, presionas, suplicas certezas, y sin darte cuenta, te conviertes en otra fuente de estrés. Te transformas en más drama. Y el cerebro, frente a dos focos de tensión, siempre elegirá el que ya conoce. Lo familiar, aunque sea imperfecto, resulta más seguro que lo nuevo. Si te conviertes en carga, dejas de ser solución. Para que él se acerque a ti, no puedes ser el peso. Tienes que ser el alivio. No el conflicto, sino el refugio. Tienes que convertirte en ese lugar donde su sistema nervioso por fin descansa. Un oasis emocional. Pero ¿qué ocurre cuando te invade la inseguridad? Empiezas a reclamar atención. Intentas provocarle celos. Te quiebras frente a él. Le pides respuestas, fechas, garantías. Y sin darte cuenta, te transformas en algo que juega en tu contra. Te conviertes en tensión, en presión, en otro foco de conflicto. Y hay una verdad incómoda sobre el cerebro humano que necesitas aceptar. Cuando una persona debe elegir entre un problema conocido y uno nuevo, casi siempre se queda con el conocido. No porque sea mejor, sino porque es predecible. Lo familiar, aunque duela, al menos es calculable. Lo nuevo, en cambio, activa incertidumbre. Y la incertidumbre el cerebro la interpreta como peligro. Si te vuelves una carga emocional más, si te percibe como otra fuente de demandas o reproches, dejas de ser alivio. Y cuando dejas de ser alivio, pierdes tu ventaja. Ya no eres el escape. Te conviertes en otro frente de batalla. Por eso, si quieres que él se desprenda de lo que lo ata, no puedes empujarlo con fuerza. No necesitas ser el golpe. Necesitas ser la ausencia que se nota. El lugar donde respira mejor. Algo tan agradable que su sistema nervioso no quiera soltarlo. Un espacio donde baja la guardia. Un refugio. Ahora bien, esto no significa perder tu dignidad ni fingir ser alguien que no eres. Significa entender el juego psicológico con inteligencia. Y aquí viene una regla crucial. Jamás hables mal de la otra persona. Nunca. Criticarla puede parecer liberador, pero en realidad te perjudica profundamente. Cuando atacas, ocurren dos cosas. La primera, tu valor percibido disminuye. Las personas seguras no necesitan desacreditar a nadie. Cuando compites desde el ataque, transmites comparación, y la comparación siempre nace de la inseguridad. Eso te coloca por debajo, no por encima. La segunda es aún más delicada. Despierta su mecanismo de defensa. Aunque él se queje de ella, aunque diga que ya no siente lo mismo, esa persona forma parte de su historia, de sus decisiones, de su identidad. Cuando la descalificas, indirectamente cuestiona su propio criterio. Y el ego humano rara vez tolera eso. Sin darse cuenta, empezará a justificarla o a protegerla, aunque sea en silencio. Y esa defensa crea distancia contigo. Comprende esto con claridad. No estás compitiendo con ella. No están en la misma categoría. Ella representa lo cotidiano. Responsabilidades. Rutinas. Obligaciones. Cansancio. Realidad pura y dura. Tú, en cambio, ocupas otro lugar psicológico. Representas novedad. Ligereza. Posibilidad. El ¿y sí? Eres emoción, curiosidad, expansión. Mientras permanezcas ahí, tu impacto es enorme. Pero si comienzas a exigir, controlar, reclamar horarios o montar escenas, bajas de ese pedestal. Dejas de ser ilusión inspiradora y te conviertes en más realidad problemática. Y en el terreno de la rutina, ella tiene años de ventaja. Ahí no puedes ganar. Por eso el movimiento correcto no es presionar. Es reposicionarte. Ahora vamos a algo más profundo. Olvida los trucos o juegos mentales. Esto no se trata de manipular.
Se trata de comprender cómo funciona el apego a nivel biológico. Si sigues reaccionando desde el miedo, repetirás los mismos errores. Necesitas estrategia, no impulso. Necesitas enseñarle a su cerebro, literalmente, cómo se siente estar contigo. Y eso se logra creando asociaciones emocionales distintas. A esto podemos llamarlo la tríada del valor. La primera fase es esencial: convertirte en su lugar seguro. Piensa en su estado actual. Probablemente vive bajo estrés constante. Conflictos, discusiones, responsabilidades, presión. Todo eso eleva el cortisol, la hormona de alerta. Cuando alguien pasa demasiado tiempo en ese estado, su sistema nervioso permanece en modo defensa, luchar o huir. Tu papel no es sumar más tensión. Es ser el contraste absoluto. Donde hay calma, donde hay risa, donde no hay juicios, donde se siente aceptado. Cuando está contigo, su química cerebral debería cambiar. Más dopamina, más oxitocina, más sensación de bienestar, menos estrés, menos presión, menos amenazas. Si logras que tu presencia se asocie consistentemente con paz y placer emocional, su cerebro empezará a buscarte de forma automática. No por obligación, no por culpa, sino por biología. Porque contigo se siente mejor. Y cuando alguien descubre dónde respira más libre, tarde o temprano quiere quedarse ahí. Cada vez que él tenga contacto contigo, sea por chat, llamada o en persona, la experiencia debe sentirse como un contraste total frente a su rutina diaria. Contigo no hay interrogatorios. No hay reclamos. No hay caras largas ni conversaciones cargadas de tensión. Tu presencia tiene que sentirse ligera. Un lugar donde puede bajar los hombros. Donde se ríe. Donde se siente comprendido. Donde no tiene que defenderse. Eso significa calidez, complicidad, conversaciones que lo estimulen, buena energía, y, si existe intimidad, una conexión física que lo desconecte por completo del mundo exterior. Pero cuidado. Esto no significa convertirte en alguien sumisa o disponible 24/7. No se trata de complacencia. Se trata de calidad emocional. La idea es que el tiempo contigo sea tan agradable que su cerebro empiece a registrar tu presencia como recompensa. Queremos que, a nivel inconsciente, se forme una asociación muy básica. Contigo iguala a bienestar. Con su situación actual iguala tensión. Es puro contraste neuroquímico. Si tú también te quejas, si lo presionas porque tardó en contestar, si conviertes cualquier detalle en drama, te vuelves indistinguible de lo que él ya vive. Y si ambas opciones generan estrés, elegirá la que ya conoce. Por costumbre. Por inercia mental. Por eso necesitas ser diferente. No otro problema, sino el descanso. Un oasis. La meta es que, cuando se vaya, sienta una pequeña caída interna. Como si algo faltara. Que no tu ausencia en el cuerpo, no solo en la mente. Eso nos lleva al siguiente punto. Una vez que lograste que te asocie con placer y tranquilidad, no puedes regalar ese acceso sin límites. Porque lo que es abundante pierde valor. Y lo que es escaso se vuelve deseable. Es una regla básica del comportamiento humano. Si le entregas todo, tu tiempo, tu apoyo emocional constante, tu intimidad, tu lealtad total, sin que exista compromiso real, él ya está recibiendo los beneficios sin asumir ningún costo. ¿Para qué cambiar su situación entonces? Desde su perspectiva, no hay urgencia. Por eso necesitas empezar a dosificar. Seguir siendo cálida, sí, pero no disponible siempre. Presente, pero no incondicional. Hay una diferencia enorme. Por ejemplo, no te conviertas en su terapeuta gratuita. Si te llama para pasar horas desahogándose sobre su pareja, escuchando quejas interminables, ahí estás cometiendo un error silencioso. Porque al consolarlo, lo ayudas a soportar su vida actual. Te conviertes en su analgésico emocional. Y cuando alguien tiene analgésicos, no siente la necesidad de operar la herida. Si él empieza a descargar negatividad,
Puedes poner un límite tranquilo, sin hostilidad. Algo como: entiendo que estés pasando por cosas difíciles, pero cuando estamos juntos prefiero enfocarme en lo que nos hace bien. No quiero llenar este espacio con problemas. Y cambias el tema. Sin discutir. Sin explicar de más. Con serenidad. Lo que estás haciendo es condicionar la dinámica. Le estás enseñando que el acceso a tu energía tiene requisitos. Que contigo se entra en modo positivo. No en modo víctima. Además, mantén tu propia vida activa. Sal. Haz planes. No respondas siempre al instante. No canceles todo por él. Necesita percibir que tu mundo no gira a su alrededor. Porque lo que parece permanente se subestima. Y lo que puede perderse, se cuida. Si siente que ya te tiene asegurada mientras mantiene otra relación, jamás tomará una decisión. Debe sentir que estar contigo es un privilegio, no un derecho automático. Y ahora llegamos al punto más delicado. Porque no puedes quedarte eternamente siendo la opción perfecta pero secundaria. Si te quedas ahí demasiado tiempo, te conviertes en el escape cómodo y nada más. Necesitas provocar un momento de definición. Pero no desde la rabia. Nunca desde el ataque. El ultimátum agresivo solo activa resistencia. Si lo presionas con enojo, su cerebro entra en modo defensa. Se sentirá acorralado. Y cuando alguien se siente acorralado, huye. Por eso la estrategia correcta es otra. No es confrontación. Es dignidad. No se trata de exigir. Se trata de retirarte con elegancia. Los seres humanos sufrimos más por perder algo valioso que por ganar algo nuevo. Ese principio psicológico juega a tu favor. No necesitas asustarlo con gritos. Necesitas mostrarle lo que significa perderte. La conversación debe ser calmada. Sin drama. Sin reproches. Desde el amor propio. Algo así. Decirle que valoras profundamente lo que comparten. Que la conexión es real. Que lo quieres. Pero que no estás dispuesta a ocupar un lugar secundario en la vida de nadie. Que mereces ser prioridad, no secreto. Que respetas su proceso, pero también respetas tus límites. Y que, por eso, vas a seguir tu camino. Si algún día está libre de verdad y puede ofrecerte un vínculo claro, entonces podrán reencontrarse. Pero mientras tanto, te eliges a ti. Observa la diferencia. No lo atacas. No criticas a nadie. No ruegas. Simplemente te posicionas. El mensaje implícito es poderoso. No te pierdo por miedo. Te suelto por amor propio. Y paradójicamente, cuando alguien siente que puede perder algo auténtico, es cuando su cerebro finalmente despierta. Porque ya no se trata de presión. Se trata de ausencia. Y la ausencia es lo que revela el verdadero valor. En ese momento haces algo que cambia por completo la dinámica. Retiras tu presencia. No discutes. No negocias. No ruegas. Simplemente dejas de ofrecerte. Es como quitar el plato de la mesa sin hacer ruido. La puerta no está bloqueada, pero ya no estás parada esperando que alguien cruce. Te vas. Y ese gesto, silencioso pero firme, lo transforma todo. Dejas de ser la chica disponible y te conviertes en la mujer que se elige a sí misma. Esa diferencia es gigantesca. Porque la disponibilidad constante no genera respeto. La autonomía, sí. Cuando te marchas con calma, sin drama, su fantasía se desmorona. Hasta ese instante, él creía que podía tener ambas cosas. Estabilidad por un lado y emoción por el otro. Seguridad contigo siempre ahí. Placer cuando lo necesitara. Pero al retirarte, ese equilibrio cómodo se rompe. De pronto aparece una verdad incómoda. Puede perderte. Y esta vez de verdad. Como antes te habías convertido en su principal fuente de bienestar emocional, la idea de tu ausencia pesa más que cualquier incomodidad de su situación actual. Ahí es donde empieza el verdadero punto de inflexión. No cuando discutes.
No cuando presionas, sino cuando desapareces. Y desaparecer no significa solo dejar de verlo. Significa silencio total. Nada de mensajes casuales. Nada de solo quería saber cómo estás. Nada de historias indirectas. Cero señales. Un apagón completo. Digital, emocional y energético. Porque ahora comienza algo que no se ve desde afuera, pero es intensísimo por dentro. Una batalla química en su cerebro. Hasta ese momento, tú eras una certeza. Sabía que estabas ahí. Podía fallar, dudar o posponer decisiones, porque en el fondo sentía que no te irías. Esa seguridad le daba control. Pero cuando cortas el contacto, eliminas esa red. Y el cerebro odia perder certezas. De pronto, lo que esperaba ya no ocurre. Su mente anticipaba que volverías. Que escribirías. Que suavizarías la despedida. Eso es lo que hacen las personas dependientes. Cuando no lo haces, rompes el guión. Y cuando un patrón se rompe, la atención se dispara. Pasas de ser segura a ser impredecible. Y lo impredecible obsesiona. Los primeros días, su ego intentará restarle importancia. Se dirá que solo estás molesta. Que es cuestión de tiempo. Pero el silencio continúa. Y entonces algo cambia. Tu ausencia empieza a sentirse en el cuerpo. Porque ya te había asociado con placer, alivio, conexión. Sin esa dosis, aparece una especie de bajón. Como cuando se retira de golpe algo que generaba bienestar. Empieza a extrañar cosas pequeñas. Cómo se reía contigo. Cómo se relajaba. Cómo se sentía visto. Y al no encontrarlas, solo queda su realidad cotidiana. Las discusiones. La rutina. El cansancio. El peso de lo que ya no funciona. Antes podía tolerarlo porque tenía una vía de escape. Tú. Cuando algo le dolía, te buscaba. Tú suavizabas el golpe. Eras su anestesia emocional. Pero ahora no hay anestesia. Y todo se siente más crudo. Más pesado. Más real. Lo que antes era soportable, ahora se vuelve asfixiante. Sin proponértelo, generas un contraste brutal. Empieza a notar con claridad dónde es infeliz. Y, paradójicamente, tu ausencia no te debilita en su mente, te agranda. Porque la mente humana tiene un sesgo curioso, idealiza lo que pierde. Los recuerdos se editan solos. Los defectos se difuminan. Las virtudes se amplifican. Empieza a recordarte mejor de lo que eras. Tu risa se vuelve más luminosa. Tu presencia más cálida. Tus momentos juntos casi perfectos. Te conviertes en una historia inconclusa. Un qué hubiera pasado si. Y las historias inconclusas pesan más que las cerradas. Su mente intenta completar el vacío. Te piensa. Te imagina. Revisa el teléfono más de lo necesario. Y cada vez que no hay noticias tuyas, siente una pequeña punzada. Pero todavía hay algo más profundo. Algo instintivo. Cuando estabas disponible, él sentía que te tenía asegurada. No había urgencia. Ahora ya no. Ahora sabe que seguiste tu camino. Y si eres valiosa, y lo eres, alguien más podría verlo también. Esa posibilidad activa un miedo primario. El miedo a perder algo importante frente a un rival invisible. Su mente empieza a crear escenarios. ¿Y si conoces a otra persona? ¿Y si alguien más ocupa su lugar? ¿Y si lo que él dejó ir ya no vuelve? De pronto, no decidir también tiene un costo. Y ese costo duele. Mucho más que cualquier incomodidad que haya estado evitando. Y es justo en ese silencio, en ese vacío que creaste con dignidad, donde algo se reacomoda dentro de él. Porque ya no está eligiendo entre dos mujeres. Ahora está eligiendo entre actuar o perderte. Y cuando la pérdida se siente real, la mente finalmente despierta. Ahí es donde nace la decisión. No por presión. No por chantaje. Sino por el peso de tu ausencia.
La decisión nunca ocurre cuando lo estás presionando. No mientras levantas la voz. No mientras lanzas indirectas en redes sociales. No mientras repites por enésima vez porque deberían estar juntos. Nadie elige desde la presión. Las decisiones reales se toman en silencio. A solas. En la oscuridad de la madrugada, cuando no hay distracciones y la mente empieza a enfrentar lo que evita durante el día. Es ahí, mirando el techo, cuando la ausencia pesa. Y eso es clave que lo entiendas. No puedes persuadir el deseo con argumentos. No puedes razonar la atracción. No puedes negociar que alguien te elija. Tiene que sentirlo. Tiene que experimentar, en su propio cuerpo, cómo se siente la vida sin ti. No como una idea abstracta. Como un vacío tangible. Para que eso pase, necesitas firmeza emocional. Frialdad estratégica. Si reaccionas, rompes el efecto. Un simple me gusta a una foto, rompe el misterio. Una historia triste insinuando cuánto sufres, lo tranquiliza. Preguntar por él a terceros, le confirma que sigues disponible. Y cuando sabe que sigues ahí, se relaja. Y cuando se relaja, no actúa. Por eso necesitas desaparecer de verdad. Convertirte en incógnita. No debe tener acceso a tu estado emocional. No puede saber si estás llorando o riendo. Si estás sola o conociendo a alguien nuevo. Esa falta de información crea tensión. Y la tensión genera movimiento. La certeza adormece. La incertidumbre despierta. Es el mismo principio por el que solo valoramos el agua cuando el pozo se seca. Mientras estabas presente, eras abundante. Ahora eres escasa. Y lo escaso adquiere valor. De pronto siente sed. Y no puede saciarla. Entonces su mente empieza a hacer cálculos, casi de forma automática. Comparaciones rápidas. Quedarse donde está, rutina, insatisfacción, perderte definitivamente. Moverse, incomodidad temporal, conflictos, pero la posibilidad de recuperarte. Cuando el dolor de no hacer nada supera el miedo al cambio, el cerebro se inclina. Así funcionan las decisiones importantes. No por lógica. Por contraste emocional. Sin embargo, prepárate para algo. La presión interna que se genera en él puede ser intensa. Cuando alguien reprime una decisión durante mucho tiempo, llega un punto en que ya no puede sostenerla. Y cuando finalmente actúa, no lo hace a medias. O aparece con determinación. O no aparece jamás. Y aunque suene duro, ambos escenarios te liberan. Pero para llegar ahí necesitas tolerar lo más difícil. El silencio. La duda. La tentación de escribirle. La ansiedad de no saber qué está pensando. Ahí es donde casi todos fallan. Quieren calmar la incertidumbre y terminan saboteando el proceso. Recuerda esto. Tu ausencia comunica más que 1000 explicaciones. Tu retiro habla más fuerte que cualquier discurso. Cuando ya hiciste todo, solo queda soltar. Como lanzar los dados y aceptar el resultado. Y aquí viene lo más importante. Pase lo que pase, tú ya ganaste. Porque esta estrategia elimina la ambigüedad. Y la ambigüedad es lo que más daño hace. Es esa zona gris la que desgasta, la que te roba el sueño, la que te mantiene esperando señales mínimas. Cuando te retiras con dignidad, fuerzas a la realidad a mostrarse tal cual es. Sin excusas. Sin tal vez. Solo dos posibles desenlaces. Y ambos son claridad. Primer escenario. Regresa. No soportó la ausencia. La contradicción interna, ser infeliz donde está y perder lo que le hacía bien, se volvió demasiado fuerte. Entonces junta valor. Rompe la inercia. Y vuelve. A veces en persona. A veces con un mensaje largo que escribió y borró 20 veces antes de enviarlo. Pero no regresa por capricho. Regresa porque entendió algo esencial, que la comodidad le estaba costando demasiado. Que perderte dolía más que enfrentar cualquier consecuencia. Y esa decisión,
nacida del miedo a perderte, suele ser mucho más firme que cualquier promesa hecha bajo presión. Segundo escenario, no vuelve. Y aunque al principio duela, esta también es una victoria. Porque significa que no era falta de amor. Era falta de coraje. Falta de capacidad para transformar su propia vida. Y eso no es algo que tú puedas arreglar. Tu silencio simplemente reveló la verdad. Te mostró sus límites. Y te ahorró años esperando a alguien que nunca iba a elegirte del todo. No perdiste a la persona correcta. Te liberaste de la equivocada. La estrategia no era para convencerlo. Era para desenmascarar la realidad. Para que vieras, sin fantasías, quién es capaz de caminar hacia ti y quién no. Y con esa claridad, por fin dejas de luchar por tu valor. Porque ya no necesitas demostrar nada. Solo seguir tu camino. Libre.